En el mundo existe una gran diversidad de especies de animales que mantienen en sintonía los ecosistemas en los que vivimos. Sin muchas de estas criaturas, la vida en el planeta Tierra sería muy distinta a como la conocemos hoy en día. Los científicos han demostrado que la fauna silvestre es uno de los pilares fundamentales para la subsistencia de muchos individuos y seres vivos a nuestro alrededor, incluso de nosotros mismos. Pero, entre todas esas criaturas, hay unas que han resaltado por su inmensidad y fuerza descomunal. Por esa razón, hoy en Kraken conocerás cuáles son los 10 animales más grandes que habitaron nuestro planeta. Allá vamos. Gigantopithecus blacki. El Gigantopithecus blacki fue una especie de primate que existió en nuestro planeta durante el Pleistoceno inferior medio y que llegó a medir entre 3 y 4 metros de longitud, con un peso de entre 200 y 300 kilogramos. Este animal tenía una dieta prácticamente herbívora, pues se alimentaba de plantas y tenía la capacidad de destrozar con su mandíbula todo tipo de raíces y tubérculos, pero también se asume que completaba su comida con frutas, pues los fósiles de sus dientes mostraban caries. Las primeras pistas de la existencia de la especie aparecieron en el año 1935, luego de que el antropólogo Ralph von Koenigswald hallara 2 fósiles del antiguo animal. Estos monos gigantes habitaron el área que hoy en día corresponde a África suroriental. En ocasiones se llegó a creer que esta especie era un pariente antiguo de los humanos por su similitud ósea y también por sus dientes, que eran más parecidos a los de un humano que a los de cualquier otro animal. Oso de hocico corto. El oso de hocico corto, oso bulldog o también conocido por su nombre científico como Arctodus simus, fue un gran mamífero carnívoro que existió durante el período del Pleistoceno y que, estando parado en 2 patas, medía unos 4.5 metros. Este enorme ejemplar era típico de Norteamérica y se extinguió hace aproximadamente 12.500 años y vivía en las llanuras de los territorios que hoy conforman Canadá, Alaska, Virginia, California, hasta el centro de México. Según los estudios de sus fósiles, se cree que la dieta de este animal era obligatoriamente carnívora, llegando a necesitar unos 16 kilos de carne a diario para cubrir sus necesidades, y sus posibles presas eran los leones americanos, los smilodons y los lobos. A pesar de su contextura, este depredador era bastante ágil y rápido para cazar a sus presas y podía ejecutar giros veloces. Y para que te hagas una idea de su rapidez, se les podría comparar con los caballos de hoy en día. Su desaparición pudo haber sido producida por el ser humano, pues en ese periodo se dio una mejoría en los métodos de caza, y los osos eran especialmente buscados para fabricar abrigos para el invierno. Paraceratherium. El Paraceratherium fue un mamífero perisodáctilo, los cuales se caracterizan por sus dedos impares, y este animal vivió en nuestro mundo durante la era del Oligoceno inferior, llegando a medir hasta 5.5 metros de alto. Estos fueron los mamíferos terrestres más grandes en su época. Los clásicos dedos impares de esta especie son similares a los de las cebras y rinocerontes, y de hecho son considerados como la familia predecesora de estos últimos. Morfológicamente eran similares a los rinocerontes, con la diferencia de que su cuello y sus patas eran más largos y no tenían cuernos. Solían habitar el territorio que hoy en día pertenece a Asia Central. Por la forma de su cráneo, los científicos pudieron determinar que luchaba con frecuencia de forma similar a las jirafas, chocando sus cuellos y cabezas, pues estaban dotados de una estructura ósea reforzada. Argentavis magnificens. El Argentavis magnificens o ave argentina magnífica fue una especie de ave catártica cuyos fósiles se encontraron a finales de los 70 en Argentina. Se cree que habitó la Tierra durante el período del Mioceno y la envergadura de sus alas era de 6.5 a 8 metros aproximadamente. Según sus fósiles, los arqueólogos estiman que el peso de esta ave en vida era de más o menos 70 kilos y cada pluma de su cuerpo podía medir hasta 1 metro de largo, y su altura, por otro lado, podía ser de hasta más de 2 metros. El medio ambiente de ese período confirma la posibilidad de que esta ave pudiera volar, puesto que se trataba de un relieve llano con elevaciones ocasionales y un viento constante que le permitía extender sus enormes alas y planear. El Argentavis magnificens era una especie de buitre gigante, y se cree que su modo de vuelo se asemejaba al de los parapentes modernos, pues usaba los acantilados típicos de las regiones patagónicas para impulsarse en su vuelo. Titanoboa. La titanoboa es una especie ya extinta de serpiente que perteneció a la familia de las boas, siendo la más grande de las que se haya tenido registros hasta la fecha, pues se cree que llegó a medir entre 13 y 15 metros de largo. Esta boa gigante vivió durante la era del Paleoceno, hace aproximadamente 60 millones de años, y habitó la región que pertenece a Colombia en la actualidad. El peso estimado que los arqueólogos le dieron a este animal, según las vértebras encontradas, es de unos 1.100 kilogramos. Debido a su cercanía con algunos fósiles de caimanes y tortugas gigantes, se cree que la enorme serpiente pudo alimentarse de esos animales, al igual que ocurre hoy en día con sus descendientes más pequeños. Sin embargo, se sabe que su alimentación principal se basaba en comer peces de ese periodo. Además, se cree que las titanoboas pudieron habitar la zona que pertenece actualmente a Cartagena, bajo una temperatura que oscilaba entre los 30 y los 34 grados. Liviatán melvieli.
El Leviatán melvieli fue un cetáceo del grupo Mysticeto que vivió aproximadamente hace 12 millones de años, y uno de sus mayores ejemplares llegó a medir unos asombrosos 17.5 metros de longitud. Perteneció a la familia Physeteroidea, que fueron unos fósiles descubiertos en la costa del Pacífico, en lo que hoy en día es Chile y Perú. En estos descubrimientos se pudieron definir ciertas características de esta criatura. Una de las más importantes eran sus fuertes mandíbulas, con una fosa temporal más grande que la de su similar, el cachalote moderno. También poseía una dentadura más funcional en los maxilares. Sus dientes alcanzaban los 36 centímetros de largo y han sido los de mayor tamaño con respecto a cualquier animal conocido hasta el momento. Otro aspecto importante de esta especie es su peso, pues según los expertos, se calcula que podía llegar a pesar hasta unas 30 toneladas. ¿Te imaginas que hubieses tenido la oportunidad de verlo en persona? Pues no saldrías del asombro. Megalodón. El megalodón es una especie extinta de tiburón que vivió entre 19.8 y 2.6 millones de años atrás, durante el período Cenozoico. Se estima que medía 18 metros desde la cabeza hasta la punta de su aleta caudal. Y sí, es el escualo más aterrador que haya existido jamás. Se pensaba que era miembro de la familia Lamnidae y pariente del gran tiburón blanco. Sin embargo, los científicos confirmaron que se trata de la especie extinta Otodontidae. Lo impactante de esta criatura era la fuerza en su mordida, que rondaba los 110.000 a 180.000 newtons, lo que es igual a una fuerza de entre 10.000 y 18.000 kilogramos, superando por mucho a la del tiranosaurio Rex. Los restos fósiles hallados indican que este tiburón colosal tuvo una distribución cosmopolita, es decir, que viajó por las aguas de muchos países y lugares oceánicos con áreas de cría en zonas costeras cálidas. Debido a su tamaño, se sabe que tuvo una influencia directa en las estructuras de las comunidades marinas en su época. Por lo tanto, se enfrentaba a los cetáceos comedores de ballenas y otros cachalotes macroraptoriales. Ictiosaurio gigante. El ictiosaurio gigante es una especie extinta de saurópsidos ictiopterigios que vivieron desde el Triásico inferior hasta el Cretácico superior, hace 245 y 90 millones de años respectivamente. Pero lo más asombroso no es esto, sino su tamaño, que era de unos impresionantes 20 metros de longitud. Su nombre fue creado por Mary Anning, quien fue la primera mujer paleontóloga en descubrir esta criatura en lo que hoy es América, Europa y Asia. Estos animales eran grandes reptiles marinos con aspecto de pez y delfín. Tenía un hocico largo y dentado. También poseían una aleta caudal grande sostenida, otra dorsal, y sus patas estaban transformadas en aletas que usaban como estabilizadores y también para cambiar de direcciones cuando se desplazaban. Fueron abundantes en el período Jurásico, hasta que fueron desplazados por otros depredadores más dominantes conocidos como los plesiosaurios. Curiosamente, los ictiosaurios fueron los contemporáneos marinos de los dinosaurios y tenían formas corporales superficialmente parecidas a las de los delfines. Y al parecer también eran buceadores de profundidad como algunas ballenas modernas. Diplodocus. El género Diplodocus agrupa a los dinosaurios saurópodos diplodócidos que habitaron América del Norte hace más de 140 millones de años, y seguramente te estén dejando sorprendido por sus increíbles 32 metros de longitud. Estos ejemplares son denominados como doble viga, debido a que su nombre se forma a partir de dos vocablos provenientes del neolatín diplos, que significa doble, y docos, que se traduce como viga. Esta unión hace una referencia a sus huesos sobre la parte inferior de la cola. Los primeros de su especie fueron hallados en 1877 por S.W. Williston, en la formación Morrison en Estados Unidos. En esa zona también fueron encontrados otros individuos como el Camarasaurus, Borasaurus, Apatosaurus y Brachiosaurus. Era un animal cuadrúpedo de patas robustas, un cuello largo y cola en forma de látigo. Gracias a los análisis de sus fósiles, se pudo saber que llegaron a pesar cerca de 113 toneladas. Este número lo mantuvo durante muchos años en la cima como el dinosaurio más grande que habitó la Tierra. Uno de los rasgos más importantes de ellos era su cuello, que se mantenía paralelo al suelo, contando con 15 vértebras. Y por su parte, la cola estaba formada por más de 80 vértebras caudales. Patagotitan majorum. Con sus alucinantes 37.2 metros de longitud, el Patagotitan majorum es la especie del género dinosaurio saurópodo más grande que haya habitado la Tierra, y lo hizo hace aproximadamente 101 millones de años, durante el período cenomaniense, en lo que hoy es Sudamérica. Sus restos óseos fueron hallados en el 2014, en la provincia del Chubut, en Argentina, justo en el centro de la Patagonia de ese país, pero no fue sino hasta 2017 que fue nombrado oficialmente. Esta especie era un herbívoro cuadrúpedo con un cuello y una cola largos y se destacaba por su gran tamaño. Según los investigadores, estimaron que además de su longitud, este ejemplar pesaba cerca de las 69 toneladas. Se cree que el Patagotitan majorum murió en una planicie de inundación en las zonas cercanas a los ríos, y sus restos fueron cubiertos por sedimentos cada vez que los caudales subían.
Por otra parte, los expertos declararon en los medios que, debido al gran tamaño de sus huesos, sin duda alguna superaban a cualquiera de los animales gigantes conocidos hasta ahora, por lo que este nuevo dinosaurio fue el ser más grande que caminó sobre la Tierra desde la creación del planeta. Y bien, eso fue todo por hoy. Si este video te encantó, no olvides compartirlo con los amigos y síguenos para que aprendas nuevas curiosidades todas las semanas. Esto es Kraken y nos vemos en el siguiente.